Nux Navels presenta The Unwanted and Dead Adventurer, un no muerto no deseado. Volumen 5. Capítulo 4. El viaje. ¿Queda algo por hacer? ¿Has olvidado algo? Lorraine se paró en la entrada de su casa temprano en la mañana y me preguntó como si fuera mi madre. Recordé todos los asuntos que había terminado durante los últimos días, incluida la entrega de flores de sangre de dragón a Laura y la transmisión del mensaje de Aidel Sarrina. Todo fue resuelto. Probablemente. El problema cuando se trataba de olvidar cosas era que las olvidabas. Quizás había algo que no recordaría por mucho que lo intentara. Eso era preocupante, pero si no podía recordarlo, es porque no debió haber sido tan importante. Bueno, no creo. Si lo hay, lo pensaré cuando regresemos a casa, dije, repitiendo lo que tantos hombres olvidadizos habían dicho antes. Lorraine parecía molesta. Al menos pon el más mínimo esfuerzo en recordar. Pero no es como que nos vayamos para siempre, supongo. Está bien, vamos, dijo y abrió la puerta. Era hora de viajar a mi aldea natal de Atara. Malt estaba lejos del centro del país, pero todavía era lo suficientemente grande como para llamarla ciudad. Nada comparado con la capital, por supuesto, pero un buen número de viajeros pasaban por ella. Muchos carruajes se detenían cerca de la puerta de Malt, sus cocheros gritaban desde sus asientos. Mucha gente quería subirse a los carruajes, pagando en conjunto a los cocheros. Era una vista animada. La mayoría de ellos se dirigían a ciudades del oeste. Cada sección de la estación tenía vagones que iban a diferentes ciudades, así que una vez que te acostumbrabas al lugar, no era difícil encontrar lo que estabas buscando. Los cocheros gritaban solo para que aquellos que no vivían en Malt pudieran localizarlos más fácilmente. Lorraine y yo no teníamos nada que ver con esa escena próspera, sino que fuimos a un área de silencio casi mortal. ¿Es este?, preguntó Lorraine cuando nos detuvimos en un carruaje. Sí, respondí y asentí. Sin embargo, siempre me pone ansioso. No puedo creer que esta cosa pueda llegar a Atara. Me había subido allí muchas veces, pero cada vez que lo veía, volvía a preocuparme. Donde la mayoría de los carruajes eran tirados por caballos, este usaba una tortuga gigante. Los caballos eran el animal estereotipado empleado por los carruajes, pero también se podían utilizar otros animales. Todavía eran principalmente caballos, pero dependiendo de la ruta y la velocidad requerida, a veces había mejores opciones. Después de los carruajes tirados por caballos, los siguientes más comunes eran los carruajes de dragón, que usaban un animal de forma similar a un caballo pero que en realidad estaba relacionado con los dragones. Eran más rápidos que los caballos, tenían más resistencia y no temían a los monstruos. Sin embargo, se podía usar más de un caballo a la vez y eran más fáciles de manejar gracias a que eran menos poderosos. En general, los caballos eran aún más convenientes, por lo que estos dragones se usaban solo cuando la velocidad era de suma importancia. También eran demasiado caros para los plebeyos, estaban destinados más a nobles y caballeros. Este carruaje, sin embargo, usaba un animal llamado tortuga gigante. Eran más fuertes que los caballos, pero también más lentas. La compensación fue su extrema durabilidad. Podían esconderse en sus caparazones si algún monstruo atacaba, por lo que a menudo se usaban para carreteras peligrosas o montañosas. La ruta a Atara no estaba tan bien mantenida como la carretera hacia el oeste, y era mucho más empinada, por lo que las tortugas gigantes eran ideales. Independientemente, era difícil verlas como algo más que una enorme tortuga. Uno pensaría que me llevaría más de un siglo llegar a mi aldea natal. En realidad, aunque eran algo más lentas que los caballos, caminaban lo suficientemente rápido. Sus patas eran más largas que las de una tortuga normal, lo que les daba una apariencia ligeramente divertida. Siempre llega ahí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué preocuparse? Ahora, ¿dónde está el cochero? Oh, ahí está, dijo Lorraine, al ver a un anciano. Mientras todos los cocheros gritaban en el apartado anterior, este fumaba una pipa y estaba reclinado contra su carruaje. No parecía entusiasmado en absoluto, pero podía entenderlo. No tenía mucho sentido gritarle a la gente que se dirigía al este. Había pocos, y la mayoría de ellos también estaban en el negocio del transporte, por lo que era un desperdicio de energía. Anciano, queremos que nos lleve a Atara. ¿Cuánto cobra?, preguntó Lorraine. El anciano miró hacia arriba. 5 monedas de plata. Tendrás el almuerzo, pero si quieres más comida, cómprala en los pueblos en los que paremos en el camino. Iremos cuando llegue más gente, así que espere hasta entonces, dijo. Era difícil decir si 5 monedas de plata era barato o no, pero Atara estaba casi en la última parada. Considerando que se tardaba aproximadamente una semana en llegar allí y el almuerzo estaba incluido, probablemente era más barato. Los carruajes en dirección hacia el oeste eran incluso más baratos. Más personas viajaban hacia el oeste, por lo que tenían más pasajeros. Además,
Tenían un camino pavimentado que recorrer, por lo que les llevaba menos tiempo viajar la misma distancia en comparación con los carruajes en dirección hacia el este. Era un inconveniente vivir en medio de la nada en más de una forma, así que rara vez volvía a casa. No tenía dinero y caminar de regreso sería brutal. Entonces, una moneda de oro debería cubrirnos a los dos. Aquí tiene, dijo Lorraine y pagó de inmediato. Saqué 5 monedas de plata para dárselas a Lorraine, pero ella me detuvo. Págame cuando lleguemos a casa. No necesito más monedas para llevar, insistió. Ella actuó más varonil que yo. Tal vez yo solo era afeminado. Me sentí mal, pero podría hacer lo que me pidiera y pagarle en el camino de regreso. Eso, o podría pagar nuestras comidas en los pueblos. Lo divertido de los viajes era comer delicias que solo se podían conseguir fuera de casa. A menudo estaba la típica comida de la gente campesina, pero a veces encontrabas algo especial que a los lugareños no les importaba pero que resultaba ser una cocina increíblemente rara. Los ejemplos incluían grandes huevos de rana de invierno y Curtis mantis fritas, un tipo de mantis asesina. Ambas comidas eran deliciosas, pero se veían terroríficas para comer. Probablemente estarían disponibles en los pueblos a lo largo del camino, por lo que podría hacer que Lorraine las probara. Ahora supongo que esperamos. Ya estoy deseando partir, dijo Lorraine. Sí, yo también estuve de acuerdo. ¿Qué iba a decir Lorraine sobre estas delicias? Quizás sería cruel hacer que se las comiera. Ella era de ciudad, por lo que podrían ser toscas para ella. Lo imaginé mientras esperábamos a que llegara la gente. Es hora de partir. Suban, dijo el cochero después de que se reunieran varios pasajeros. Nos subimos a la parte de atrás y miramos a los demás a nuestro alrededor. Incluyéndonos a nosotros, había 6 pasajeros en total. No sabía si eso era mucho o poco. Había una chica joven con un hombre de mediana edad, un matrimonio de ancianos y eso era todo. La pareja de ancianos podría haber sido un par de magos asombrosos, pero yo no sentí la más mínima pizca de maná, por lo que probablemente no lo eran. Eso o eran tan monstruosamente poderosos que podían ocultar todo su maná, pero de nuevo, no era probable. Sin embargo, dado el lugar al que íbamos, el cochero al menos debe tener algún talento para el combate. Los monstruos rara vez aparecían en los caminos creados por humanos, pero sucedía. Los monstruos tampoco eran el único peligro en la carretera. También había ladrones, así que tendríamos que ahuyentarlos si fuera necesario. No podíamos hacer pelear a los ancianos y la chica joven. Lorraine era joven, suponía, pero era una hábil aventurera y maga. Hacerla pelear estaba bien. El cochero se sentó en su asiento con un látigo en la mano. Cuando golpeó el caparazón de la tortuga, se despertó y comenzó a avanzar pesadamente. Era dolorosamente lenta, pero solo hasta que dejamos la ciudad. Esta es mi primera vez en un carruaje de tortuga. Me sorprende que sea tan rápido, dijo Lorraine, un poco impresionada. Miré desde debajo de la cubierta y vi el paisaje desplazándose a un ritmo considerable. Ciertamente era más rápido que correr a pie. Asomé la cabeza por el lado del conductor para ver a la tortuga gigante, y sus patas se movían a un ritmo más rápido que el de cualquier otra tortuga que hubiera visto. Fue lenta para arrancar, pero aceleró a una velocidad decente. Su potencia fue la razón por la que eran valoradas. También eran mansas y podían recibir azotes. Aún así, podían soportar ser un poco más rápidas. Hasta aquí llegamos por hoy. Lamento que tengan que acampar afuera, pero estamos lejos de cualquier pueblo. No hay muchos monstruos alrededor, así que debería ser seguro, dijo el cochero y detuvo el carruaje. De los pasajeros, solo Lorraine pareció sorprendida. Ya veo, entonces esto es lo que es para la gente rural, comentó insultante. Admito que me molestó un poco lo que dijo, pero, al mismo tiempo, pude ver de dónde venía ella. El camino hacia el oeste tenía solo medio día de viaje entre cada pueblo. Esto nunca sucedería de camino a una gran ciudad, pero estábamos en un camino hacia el campo, por lo que el primer día de viaje siempre terminaba así. Podrían haber construido más aldeas pequeñas en el camino, pero las que existían aquí hace décadas fueron destruidas por monstruos. Los monstruos en cuestión fueron asesinados en ese momento, pero los sobrevivientes ya no querían vivir en el área, por lo que se mudaron a Maalto más al oeste. Esta tierra había quedado deshabitada desde entonces. Los recuerdos de ese desastre se habían desvanecido con el tiempo, por lo que alguien podría tomar la iniciativa de comenzar una nueva aldea, pero personas así no aparecían muy a menudo. No era fácil. Has acampado un montón de veces, ¿no es así?, le pregunté a Lorraine. Supongo que sí. Me arrastraste y me hiciste aprender a acampar en el pasado, así que está eso, respondió. Casi sonaba como si me estuviera guardando rencor por eso, pero era una broma, por supuesto. Sin embargo, la arrastré. Lorraine no podía hacer nada en ese entonces. Ahora era brillante y experta en todo,
pero en ese momento ni siquiera sabía cómo recoger leña para encender un fuego. Conocía algunos hechizos, pero nunca había pensado en cómo usarlos en la vida cotidiana. Por eso no podía acampar sola, pero ahora era útil tenerla cerca. «Señor cochero, ¿deberíamos preparar la cena?», preguntó Lorraine. «Tenemos algo de carne seca, pero puedes hacer eso si quieres», respondió. «Entonces la haremos. Por 3 monedas de bronce, también podemos hacer algo para usted. Entonces haz eso, si no te importa», dijo y le entregó las monedas a Lorraine. Les preguntó lo mismo a los demás pasajeros y recogió su dinero. «Vamos a cocinar», Rent instruyó. «Antes de salir de la ciudad, compramos una buena cantidad de comida. Fue un poco más caro, pero no supuso una pérdida importante para nosotros. Saqué comida y una olla de mi bolsa mágica y comencé a prepararme mientras Lorraine dibujaba un círculo mágico en el suelo. Luego lanzó un breve hechizo y conjuró fuego. Los otros pasajeros miraron con fascinación. Los magos no eran difíciles de encontrar si los buscabas, pero rara vez revelaban su magia a los demás. Los hechizos para usar en la vida diaria en particular no se usarían normalmente mientras se acampa, ya que podría ser un desperdicio de maná. Pero Lorraine tenía mucho maná, y sus círculos mágicos estaban tan simplificados como fuera posible, por lo que eran lo suficientemente eficientes y apenas costaban energía. Al menos, lo asumí. No sabía mucho sobre la magia de Lorraine, así que no podía decir con certeza muchas cosas. Cualquiera que sea el caso, esto fue fácil para ella. El círculo mágico en sí usaba conocimientos elementales, pero se veía bellamente elaborado. Si aprendiera de Lorraine, podría hacer lo mismo eventualmente. Presumiblemente. Cuando tenía que acampar por mi cuenta, encendía una hoguera sin un círculo mágico. Por lo general, lo hacía lanzando un hechizo sobre un trozo de yesca, pero consumía demasiado maná para mantener el fuego encendido, especialmente yo, que no tenía mucho maná para empezar. El método de Lorraine era más común entre los aventureros debido a la importancia de conservar maná. De todos modos, mientras pensaba en todo esto, terminamos de prepararnos para empezar a cocinar. Puse los ingredientes en la olla y le dije a Lorraine que lanzara un hechizo. Hizo que el suelo se levantara y tomara la forma de un fogón. Puse la olla encima y luego Lorraine usó magia para llenarla de agua. Yo podría haber hecho lo mismo, pero temí que accidentalmente pudiera desbordar la olla, así que se lo dejé a Lorraine nuevamente. Insertó la cantidad exacta de agua que necesitábamos, comprobó el contenido de la olla y cerró la tapa. Una vez que terminara de hervir, tendríamos un cocido elaborado apresuradamente pero bastante sabroso. Difícilmente podrías llamar a esto cocinar si lo compraras en un restaurante de algún pueblo, pero mientras se acampaba, era un festín decente. Algún tiempo después, quitamos la tapa y dejamos salir el vapor, junto con un agradable aroma. El padre e hija, la pareja de ancianos y el cochero miraron con anticipación. Repartimos tazones de estofado, junto con sándwiches de jamón y queso sobre pan de centeno. «¿De acuerdo, comemos?», preguntó Lorraine, y todos atacamos. La pareja de ancianos oró antes de comenzar, pero no pude escuchar lo que dijeron. Probablemente fue una oración de alguna religión regional. Cuando estás lejos de la civilización, ves pueblos con todo tipo de dioses extraños. No los critiqué por eso, ni pensé mucho en ello más allá de comentar cuán profunda debe haber sido su fe. Ni siquiera sabía para qué Dios estaba destinado el santuario de mi aldea. El estofado fue recibido favorablemente, tanto que el grupo estuvo dispuesto a pagar por nuestras comidas el resto del camino hasta nuestro destino. Para eso compramos toda la comida en primer lugar, así que estuvo bien para nosotros. Mi bolsa mágica tenía suficiente espacio como para caber un tarasque gigante, por lo que almacenar la comida de una semana para 6 personas fue simple. Cuando terminó la cena, llegó el momento de hacer guardia por los monstruos. El área era relativamente segura, pero no carecía de amenazas. Los vigilantes eran necesarios. En este caso, solo había un cochero, por lo que los pasajeros con más energía tendrían que turnarse para hacer guardia. Eso me incluía a mí, a Lorraine y al hombre de mediana edad. Honestamente, yo era el más apto para el trabajo gracias a mi falta de necesidad de dormir, pero no podía señalar que yo era un no muerto, así que el cochero y el resto de nosotros cambiaríamos de lugar periódicamente. Primero fue el cochero, luego el hombre de mediana edad, luego Lorraine y finalmente yo. Dormí un poquito durante el turno del cochero y me quedé despierto el resto del tiempo. Lorraine y yo charlamos alrededor de la fogata hasta que algo llamó nuestra atención. «Creo que tenemos invitados no deseados», susurró Lorraine. Sentía a alguien en el bosque detrás de nosotros. Miramos el bosque hasta que supimos que eran. «No parecen ser personas. Más como los restos de personas», murmuró Lorraine con simpatía. «Unas pocas décadas de muerte no significan mucho para los no muertos. Tal vez si eres del tipo que necesita consumir algo para vivir como yo, pero no estos».
Cierto. Eran zombis. Lorraine y yo observamos los pútridos cadáveres andantes. Llevaban ropas hechas harapos, lanzas de bambú y azadas. Estos monstruos se llamaban zombis y eran otro tipo de no muertos. Se diferenciaban de mí en que yo era un vampiro y necesitaba la energía derivada de la sangre para sobrevivir, pero los zombis no tenían tales limitaciones. Quizás a cambio, los zombis tendían a ser frágiles y débiles. Dicho esto, seguían siendo una gran amenaza para los humanos comunes. Los eruditos creían que las criaturas vivientes evitaban poner demasiado estrés en sus cuerpos evitando estructuralmente que ejercieran toda su fuerza, pero los zombis ya estaban muertos. Sus cuerpos podían moverse y estirarse de formas imposibles. Sus cabezas daban vueltas y sus extremidades se agitaban como si no tuvieran articulaciones. Estos atributos incluso podrían convertirlos en una molestia sorprendente para los aventureros. Sin embargo, la mayor razón para evitarlos era su hedor y sus cuerpos inmundos. A menudo portaban enfermedades. Estaría bien si deambularan por algún otro lugar, pero no podíamos dejarlos acercarse al campamento. Tenían que ser derrotados de inmediato. Lorraine y yo llegamos rápidamente a la misma conclusión. Eso dejó la cuestión de cómo vencerlos. ¿Funcionará la magia?, le pregunté a Lorraine. Bueno, probablemente. Te contaminarás si luchas contra ellos, así que esto parece ser un trabajo para mí, dijo. Lorraine sacó su varita y se acercó a los zombis. Agitó su varita mientras se acercaba. Me pregunté qué estaría haciendo, pero luego noté que el viento comenzó a soplar de nosotros hacia los zombis. Ella lanzó un hechizo sin encantamiento. Era un hechizo de bajo nivel, pero lanzarlo como si no fuera nada mostraba la habilidad de Lorraine. Yo podía hacer lo mismo, pero solo con el par de hechizos de la vida que había usado repetidamente durante la última década, así que eso no decía mucho. Esos hechizos no requerían mucha moderación. Sin embargo, ese no era el caso del hechizo que usó Lorraine. Tenía que mantenerse estable para seguir soplando viento, por lo que debió ser difícil. El punto era evitar que el hedor o cualquier trozo de carne de zombi volara hacia nosotros. Cuando Lorraine llegó frente a los zombis, comenzaron a rodearla. Los signos de vida los habían atraído a nuestro campamento, pero su vista parecía pobre. No mostraron interés en mí ni en ninguna otra cosa en el carruaje, y en cambio, se centraron únicamente en Lorraine. ¿Cómo podría haber más de ellos esperando por una emboscada? Permanecí en guardia, pero no noté nada a mi alrededor. Los zombis tampoco eran lo suficientemente inteligentes como para acercarse sigilosamente a alguien. No había ninguna razón para preocuparse demasiado. Sentí algunos zombis más a la distancia, pero estaban disminuyendo constantemente en número por alguna razón, por lo que no eran un problema. Tal vez se estaban matando entre ellos, tal vez estaban luchando contra bandidos, o tal vez se encontraron con otros aventureros. Por el momento, elegí ser cauteloso, pero era mejor centrar mi atención en Lorraine. Sí, esto debería ser lo suficientemente bueno, dijo Lorraine una vez que estuvo rodeada. ¿No hay nadie más cerca? Bien. Viento, te ordeno que soples. Fuego, te ordeno que quemes. Conviértanse en un torbellino que incinera mi entorno. Paloom Ignisu Turbo, cantó. Las llamas se materializaron alrededor de Lorraine, seguidas de una ráfaga de viento. El viento se arremolinó alrededor de las llamas y creó un tornado ardiente. Los cerebros podridos de los zombis parecieron funcionar apenas porque intentaron huir del torbellino. Pero resultó demasiado poderoso, las llamas rojas los redujeron a cenizas. Lanzar magia de fuego cerca de un bosque parecía suicida, pero solo para un mago amateur. Uno del calibre de Lorraine podría controlar su magia lo suficientemente bien como para evitar que el fuego se expandiera. Sin embargo, si yo lo intentara, tendríamos un incendio forestal en nuestras manos. La idea era tan aterradora que no podía reunir las ganas para intentarlo. Después de un rato, todos los zombis habían sido incinerados. El hechizo tenía un poder temible, pero Lorraine todavía se estaba conteniendo. Su encantamiento podría haber sido mejor, e incluso incluyó una línea para suprimir la fuerza de la magia. Cuando el tornado ardiente se redujo y desapareció, Lorraine permaneció ilesa donde antes había estado. Ella se volvió hacia mí. Ren, ven aquí, dijo. Me pregunté qué quería y me acerqué y encontré un montón de cenizas y cristales mágicos. Claramente provenían de los zombis, pero pensé que habían sido destruidos. El nivel de control que tenía sobre sus hechizos era algo digno de contemplar, pero ahora comprendía por qué Lorraine me llamó aquí. Pensé que quemarlos hasta convertirlos en cenizas sería suficiente, pero después de reunirlos todos, supongo que no. Podría usar agua bendita, pero convenientemente, te tengo aquí. ¿Puedes encargarte de esto?, pidió ella. En otras palabras, las cenizas y los cristales estaban llenos de energía maligna y miasma. Se suponía que debía usar mi poder para purgarlos.
Muchos monstruos impuros requerían purificación tras ser derrotados, lo que los aventureros manejaban de varias formas. El método que mencionó Lorraine era usar agua bendita en los cadáveres. Funcionaba lo suficientemente bien en todos los monstruos excepto en los más poderosos, por lo que esta era una táctica relativamente común. Pero la mayoría de los aventureros no se molestaron en hacer nada. El agua bendita costaba dinero y pocos aventureros la llevaban en todo momento. Si aceptaban una solicitud para vencer a monstruos impuros, cualquier aventurero con sentido común llevaría algo de esa agua, pero muchos optaban por no hacerlo porque era demasiado esfuerzo o reduciría sus ganancias. En cambio, dejaban los restos solos. Este era un mal movimiento porque los cadáveres de monstruos impuros maldecían la tierra en la que murieron, y eventualmente la volverían inhabitable, como el pantano del Tarasque. El miasma de los zombies era lo suficientemente fuerte como para hacer que la tierra alrededor de sus cadáveres fuera infértil durante unos años, pero aún así era mejor hacer algo al respecto. Por eso Lorraine reunió todas las cenizas en un solo lugar. Probablemente recolectó los cristales solo para que pudiéramos venderlos más tarde, pero también requerían purificación. Cuando los monstruos se reducían a cenizas, como en este caso, la purificación a veces era innecesaria. Si hubieran sido dispersados por el tornado, la energía maligna y el miasma se dispersarían lo suficiente como para volverlos inofensivos. Podría enfermar un poco a los transeúntes o ralentizar el crecimiento de las plantas, pero nada más que eso. Eso todavía no era bueno, pero era aceptable. Pero, Lorraine era una aventurera sensata, por lo que ella tenía agua bendita y la habría usado si yo no estuviera cerca. Sin embargo, yo estaba aquí, así que ella no necesitaba hacerlo. El agua bendita era cara, así que era mejor conservarla cuando fuera posible. En contraste, algo divinidad que usara eventualmente se recuperaría. Esto mostraba cuán útiles pueden ser los usuarios de divinidad. Supongo que haré eso entonces, dije. Extendí mis manos hacia el montón de cenizas y cristales y comencé a llenarlos de divinidad. Tanto la purificación como la curación eran algo que yo tenía un sentido instintivo de cómo hacerlo, lo que era un aspecto agradable de la divinidad. La forma correcta de hacerlo probablemente era más eficiente, pero para aprender eso, tendría que unirme a alguna organización religiosa en algún lugar. Eso, o tendría que preguntarle a un usuario de divinidad independiente. No había muchos de ellos, pero existían. Lentamente vertí más divinidad hasta que el aura maligna de las cenizas y los cristales se disolvió en el aire. Parecía haber sido purgado, así que dejé escapar un suspiro de alivio. Sabía cómo hacerlo, pero nunca lo había aprendido correctamente, así que no estaba seguro de si mi método era correcto. No pareció causar ningún problema esta vez, al menos, pero había una curiosidad. El fertilizante andante ataca de nuevo. Esto es lo que sucede cuando purificas algo, murmuró Lorraine mientras miraba las cenizas purgadas. Deja de llamarme así, exigí. Sin embargo, a juzgar por estos resultados, debo admitir que no es inexacto, respondí y también miré las cenizas. De ellas crecieron brotes, y sabía que habían crecido gracias a mi divinidad. Las plantas no podían crecer en tierras corruptas, así que esto demostró que la purificación funcionó, pero este apunte en la lista de razones para llamarme fertilizante andante me dejó asombrado. Oh, bueno, no es como si esto hiciera algún daño, concluyó Lorraine. ¿Es seguro recoger los cristales mágicos ahora? ¿Los tomo? Miré los cristales y confirmé que no quedaba miasma o energía maligna. Sí. Sin embargo, no esperaría mucho dinero por cristales de zombies. Probablemente no, pero puedo usarlos para investigar la nigromancia. Serán perfectos para eso. Lorraine lo dijo como si nada, pero la nigromancia era una especie de arte prohibido. No fue vetado por el gobierno y no serías ejecutado por usarla, pero se consideró inmoral. Se decía que la nigromancia en sí era una técnica legendaria que se había perdido en el tiempo. Todo lo que quedó fue algún rumor siniestro. Esa fue probablemente la razón de la investigación de Lorraine, pero muy bien podría traer de vuelta la nigromancia si lo intentaba, y ese era un pensamiento algo aterrador. Pero no esperaba que Lorraine estuviera interesada en eso. ¿Por qué investigar la nigromancia?, cuestioné. Podría ayudar a entender a los no muertos. La nigromancia se ha olvidado durante mucho tiempo, por lo que investigar a los no muertos que siguen existiendo podría ser más rápido, y esto podría ayudar de alguna manera, respondió. Ahora entiendo. ¿Entonces lo estás haciendo por mí?, pregunté. Lorraine me miró como si fuera un estúpido por preguntar. Obviamente, sí. De lo contrario, preferiría no incursionar en las artes prohibidas. Bueno, no es que me vayan a ejecutar por investigarla, así que no es como si fuera un problema serio, respondió. Se sentía como si estuviera poniendo un peso sobre sus hombros. Lo siento, me disculpé. Esa no es la palabra adecuada para esta situación, Rent. ¿Hay algo más que podrías decir? Cierto. Gracias por toda tu ayuda.
Por favor, somos amigos. No te preocupes por eso. Pasó algún tiempo después de eso. ¿Oh? Alguien más está aquí. ¿Tenemos humanos reales esta vez?, dijo Lorraine. Yo también lo noté. Los zombis que había sentido a la distancia se habían ido, así que esto debe haber sido lo que luchó contra ellos. Fuera lo que fuese lo que se acercó a nosotros, solo había uno. Había una cantidad considerable de zombis por ahí, así que, si se trataba de un humano, era lo suficientemente fuerte como para derrotarlos a todos por sí mismo. Era alguien con mucha habilidad. Estaría bien si fuera un aventurero, pero si resultara ser un ladrón o algo así, podría ponerse feo. Lorraine y yo nos pusimos en guardia y nos preparamos para lo que se avecinaba. ¿Una niña?, susurró Lorraine cuando algo apareció del bosque. Ella no pudo tener más razón. ¿Por qué una niña común y corriente estaría en medio de la nada?, argumenté. Quizás no era del todo imposible, pero era muy poco probable. Sin embargo, parecía una niña, excepto por ciertos rasgos que se destacaban. Pensé que los zombis habían huido por aquí. Tal vez ustedes los castigaron, dijo la niña de una manera increíblemente arcaica. Era un estilo de habla que nadie había usado desde antes de la generación de mis abuelos. Sin embargo, todavía entendíamos lo que quería decir, así que al menos podíamos comunicarnos. Había ancianos en mi aldea que hablaban así, y Lorraine provenía de un mundo dominado por ancianos. Sí, fui yo quien los derrotó. Puedes ver sus cenizas allí mismo, respondió Lorraine a la supuesta niña, señalando el montón de cenizas. La niña asintió. ¿Cenizas? Un mago, ¿verdad? Ya veo, tienes un maná increíble. Esos zombis no serían más que una insignificancia para ti. Sin embargo, fue mi fracaso en aniquilarlos a todos lo que les permitió llegar aquí. Perdóname, dijo modestamente. Eso significaba que estos monstruos eran su objetivo por alguna razón. ¿Qué eran estos zombis?, pregunté por curiosidad. Hubo una aldea por aquí hace 4 décadas, donde una vez hubo aldeanos. Los zombis no necesitan sustento y, por lo tanto, permanecerán hasta que sean vencidos. Sin embargo, ningún alma ha pisado esta tierra desde entonces, y los zombis han estado en un estado latente todo este tiempo. Si bien los zombis no necesitaban comida, eso los volvía lentos e inactivos. Si no había nadie cerca para atacar, cesaban sus funciones en absoluto. Eso se llamaba un estado latente. Algo debe haberlos despertado, presumiblemente esta niña cuando entró en las ruinas de la aldea. No supe qué decir al respecto. Eso era lo que significaba ser no muerto, supuse. La inmortalidad no era lo mismo que vivir. Continuabas existiendo, pero si no había nadie alrededor que te recordara, entonces bien podrías estar muerto. Pensé que era más que trágico, y mis sentimientos debieron haberse infiltrado en la expresión de mi rostro porque la niña tuvo una idea equivocada. No te preocupes, los enterré a todos para que no vuelvan. Sería una lástima dejarlos como estaban, dijo mientras se acercaba a las cenizas. Resulta que soy una maestra de las artes divinas, y purgar el mal es mi especialidad. ¿Debería purificar también estas cenizas? Espera, ¿HM? Por lo que dijo, pensé que esto podría causar algunos problemas, pero ya era demasiado tarde. Si ella realmente podía usar divinidad, entonces no podía ocultarla. Y supe que decía la verdad porque podía ver que sus manos estaban llenas de divinidad. Eso explicaba cómo podía cazar zombis tan fácilmente. ¿La energía maligna ya ha sido purgada? Quemarlos hasta convertirlos en cenizas no tendría este efecto. ¿Usaste agua bendita, acaso?, preguntó ella. Lorraine sacó una botella de agua bendita. Sí, llevo algo para momentos como estos. La niña estaba convencida. Oh, eres sabia comparada con el aventurero promedio de hoy en día. Los no muertos acechan por todas partes, y deben ser eliminados después de su derrota para evitar un desastre. Hace mucho tiempo, todos teníamos agua bendita a la mano, pero ahora, disculpa mi queja. Lo que sea, respondí vagamente, pensando en cómo le estaba hablando a un no muerto en este mismo momento. No estaba tratando de ocultarlo, pero tampoco estaba interesado en contárselo a un usuario de divinidad, así que esperé a ver qué sucedía. Sin embargo, todo fue purgado sin dejar rastro. El agua bendita no sería tan exhaustiva. Espera. ¿Hierba? ¿En las cenizas? Y nada menos que está emitiendo divinidad. ¿Me están ocultando algo?, preguntó frenéticamente. Mantuvimos nuestra distancia por precaución, pero ella se movió a nuestro lado en un instante. No era una broma, y no necesitaba la divinidad para ver que tenía una habilidad notable. Sin embargo, si ella intentaba atacar, teníamos algo de espacio para contraatacar, así que aún estábamos bien. De cualquier manera, no sentí hostilidad y no vi ninguna razón para sacar mi arma. De todos modos, Lorraine respondió a la niña. No lo estamos, pero apenas hemos tenido la oportunidad de hablar todavía. Ni
Siquiera sabemos el nombre del otro, dijo con la mayor sinceridad. Estábamos escondiendo que usé la divinidad para purgarlos, técnicamente, pero nada de lo que ella le dijo fue una mentira. La niña pareció estar de acuerdo con ella. En verdad, todavía tengo que presentarme. ¿Es por eso que están tan en guardia? La niña actuó de manera inocente, pero todo fue una farsa a juzgar por la forma hábil en que se acercó a nosotros hace un momento. Ella también parecía pensar rápido sobre las cosas. Acharem, no he visto aventureros con tanta agudeza en algún tiempo. Díganme sus nombres. Por supuesto, yo empezaré. Soy Alildis, una exigua aventurera. Soy de clase Gold. Contemplen, dijo la niña y presentó su licencia de aventurero. Rulmuder. 0. Cuando los aventureros se encontraban entre ellos, esta era la forma más fácil de establecer confianza. Su brillante licencia dorada parecía ser el verdadero negocio. Seguíamos siendo cautelosos, pero Alildis amablemente nos arrojó su licencia. Compruébenlo hasta que estén satisfechos, dijo. No había ninguna razón para suponer que era falsa ahora, pero algunos ladrones copiaban las licencias de los aventureros para disfrazarse. Después de todo lo que había sucedido con ella hasta ahora, eso parecía inverosímil en este caso, pero revisé la licencia solo para estar seguro. Tanto Lorraine como yo sentimos que habíamos sospechado demasiado de Alildis cuando de otro modo no lo habríamos hecho si no fuera por su apariencia. Analizamos la licencia hasta que determinamos que era legítima y luego se la devolvimos. Siento haber dudado de ti, dijo Lorraine. Pero tienes que entender cómo nos sentimos. Nunca hemos visto elfos por estas partes. Sí, los elfos como Alildis eran extremadamente raros en esta región. Tenía hermosas orejas puntiagudas y ojos color celeste. Su cabello dorado estaba cortado en un mechón de longitud media. Tenía la estatura de una niña de unos 10 años, pero se entrelazaba con el de una anciana. Era imposible no sospechar. Sí, por supuesto. Yo también estaba cautelosa porque sentí una magia poderosa. No son los únicos, dijo Alildis con una sonrisa. Se sentía tan inocente y despreocupada que esta confesión sorprendió un poco. Pero solo un poco, dado que los elfos eran conocidos por ser astutos. A pesar de parecer un ser humano de 10 años, mentalmente podría tener décadas, incluso siglos. A esa edad, ella era una criatura más allá de nuestra comprensión. Pero con toda honestidad, yo también lo era desde su perspectiva. Lorraine, Alildis y yo éramos seres diferentes entre sí. Eso era algo realmente interesante, pero no me atreví a mencionarlo. Es bueno escuchar eso, dijo Lorraine. Oh, yo también debería presentarme. Soy Lorraine Vivi, una erudita, aventurera y maga. Y este es... Ren, interrumpí. También soy un aventurero. Mi arma principal es una espada. Hablar de tu estilo de lucha era una parte estándar de las presentaciones entre aventureros. Sabíamos cómo se presentó Alildis cuando nos mostró su licencia. Decía que era una maga, pero basado en su uso de divinidad, eso parecía ser una fachada. Estas descripciones no significaban mucho, y tampoco era como si Lorraine y yo usáramos magia o espadas exclusivamente. También le mostramos nuestras licencias, aunque no le dijeron mucho. Eran buenas para probar tu identidad, pero poco o nada más que eso. Lorraine y Ren, intentaré recordarlos. En cuanto a mí, quizás Alildis sea un nombre demasiado largo. Les pido que me llamen Hilde o Hildi, dijo Alildis. Lorraine y yo nos miramos. Hilde, entonces. ¿Deberíamos tratarte como a una anciana o...? Lorraine se calló. Hilde era un elfo y probablemente era mucho mayor que nosotros. Por lo que dijo sobre los aventureros en sus días, esto era obvio. Nadie ha caminado con agua bendita desde al menos la generación de mis abuelos. Si era una persona mayor, era difícil saber exactamente cómo hablar con ella. Háblenme como lo han hecho, dijo Hilde. Me tratan como una vieja bruja con demasiada frecuencia. Como pueden ver, parezco joven para mi edad. Parecía más que un poco joven. Sin embargo, no tenía idea de qué edad se suponía que debían tener los elfos a una edad determinada, así que miré a Lorraine para ver si lo sabía. Sus ojos me dijeron que estaba más allá de ella. Pero Hilde dijo que era joven, así que decidí aceptar eso. Lorraine asintió y decidió no preguntar más sobre su edad. Entonces, ¿qué tal si nos tratamos como aventureros? Así que, Hilde, ¿por qué estás aquí?, preguntó. Dependiendo de la respuesta de Hilde, podríamos terminar en una pelea, pero después de la cordial conversación, esperaba que no se llegara a eso. Además de lo cual, aunque parecía estar jugando, tenía que ser poderosa. Este tipo de personas siempre eran increíblemente fuertes cuando se trataba de aventureros. Ella era de clase Gold, lo que significa que rivalizaba con Nive, si no es que la superaba.
Los elfos también vivían lo suficiente como para aprender una gran cantidad de habilidades, y tenían magia espiritual propia de su raza. No quería ubicarme en su lado malo. Lorraine preguntó sobre su objetivo con la esperanza de garantizar que estuviéramos a salvo, y yo sentí lo mismo. No sabía si Hilde adivinó nuestras intenciones o no, pero respondió con un tono sincero. Oh, cierto. Es una larga historia, pero, en resumen, soy una aventurera que proviene de la capital. Acepté un trabajo para restaurar la aldea de Toraka castigando a los no muertos que habitaban aquí. La hazaña se hizo hace unos momentos cuando derroté a su jefe, pero los zombis eran tan grandes en número que algunos lograron huir para acá. Me disculpo, dijo. Toraka era el nombre de la aldea que fue destruida en esta región hace muchos años. Lo había escuchado de los adultos en mi aldea natal. Lorraine pareció inferir lo mismo de nuestra conversación. Hilde mencionó que fue destruida hace 4 décadas, un número lo suficientemente específico que asumí que decía la verdad. No había nada más alrededor, así que no podía imaginarme por qué más estaría ella aquí. No hay necesidad de disculparse, ya los vencimos. Bueno, Lorraine lo hizo, yo no tanto, dije. A mí tampoco me importa, añadió Lorraine. No fueron gran cosa. Probablemente hubieran sido gran cosa para todos los que dormían en el carruaje. Sin embargo, incluso si Lorraine y yo no hubiéramos estado allí, el cochero podría haber tratado con ellos bastante bien. Tal vez hubiera resultado herido y no hubiera podido purificar los cadáveres, pero esos eran los riesgos que debías tomar mientras estabas en la carretera. Pero, ¿había monstruos además de estos zombis ordinarios? ¿Dijiste algo sobre un jefe?, preguntó Lorraine. Oh, lo había, respondió Hilde. Un soldado zombi, pero solo uno. Creo que fue un cazador de la aldea. Los no muertos conservan las habilidades que tenían en vida. Era bueno con el arco, pero no una amenaza seria. Eso es todo lo que tengo para compartir. ¿Qué hay de ustedes? No estamos en un trabajo ni nada, dije. Solo de camino a mi aldea natal. Ya veo, así que ese carruaje se dirige a alguna aldea. Viendo que son un hombre y una mujer, ¿están casados? ¿De novios?, preguntó Hilde intensamente. No, dije rápidamente. Es complicado. Te dije que soy una erudita, ¿verdad?, continuó Lorraine. Su aldea suena interesante, así que pensé en ir con él. Dijo la verdad, pero evadió sutilmente la pregunta. Hilde, sin embargo, parecía ser comprensiva. En verdad, estas tierras vírgenes tienen ruinas antiguas y cuentos populares que podrían resultar interesantes. Ahora conozco sus objetivos. Entonces, sobre mi pregunta principal. Lorraine y yo esperábamos poder engañarla al final, pero por lo que parecía, habíamos fallado. ¿Cómo purificaron estas cenizas? ¿Y qué son estas plantas? Díganme, si fueran tan amables. Todo en lo que podía pensar era en lo mucho que no quería contarle. Cuantas más armas secretas tuviera guardadas, más fácil sería la vida en el futuro. Pero no fue como si alguna vez hubiera hecho mucho para ocultar mi divinidad. No pensé que fuera nada especial en su día. Pero ahora podía hacer mucho más y nadie lo sabía aparte de los que les conté sobre mis circunstancias. Pensé en qué hacer hasta que Hilde dijo algo que puso fin a eso. Sin embargo, ya sé la respuesta. Rend, eres un usuario de divinidad, ¿no es así? Esto me sorprendió un poco. Solo un poco, porque Hilde dijo que era una maestra de las artes divinas. Probablemente tenía técnicas que yo mismo no conocía. Hilde formuló. Normalmente no lo sabría, pero durante algún tiempo después de que uno usa divinidad, uno puede ver algunos residuos que quedan en sus cuerpos. Requiere una mirada más de cerca, así que disculpas por invadir tu privacidad. No sabíamos si eso era cierto o no. Tomé prestado uno de los libros de Laura sobre artes divinas, pero no había leído lo suficiente como para aprender algo. Quizás hubiera ayudado si hubiera leído más. Sin embargo, era sorprendentemente difícil de comprender. Podía imaginar cómo se suponía que debía verse la magia lo suficientemente bien como para aprender hechizos de los libros, pero las descripciones escritas de las artes divinas a menudo eran difíciles de comprender. Al menos ya podía sentir algunos aspectos de la divinidad. El mayor problema era cuánto parecía ser teórico. Alguien tendría que enseñarme los conceptos básicos antes de que pudiera manejar las artes divinas, y eso parecía que llevaría mucho tiempo. Sin ese conocimiento, no tenía forma de saber si Hilde estaba mintiendo. Lorraine no podía usar divinidad en absoluto, por lo que no tendría forma de verla. Eso significaba que teníamos que suponer si Hilde decía la verdad por su tono y actitud. Eso resultó ser imposible. Lorraine y yo nos miramos y luego nos dimos por vencidos. Nada en la expresión de Hilde nos dio una pista. Quizás esto era típico de los elfos que vivían durante tanto tiempo, o quizás esta era una habilidad particular de Hilde. De cualquier manera, estábamos en desventaja.
Incluso si Hilde estaba fanfarroneando, sabía que estaba casi segura de que tenía razón. El agua bendita no puede purificar tan exhaustivamente como la divinidad. No me di cuenta hasta que me volví profundamente capaz de sentirlo, pero cuanto más fuerte se volvía tu divinidad, más sensible eras a la energía maligna y al miasma. Cuando lo mirabas a través de esa perspectiva, los poderes de purificación del agua bendita eran inferiores a la divinidad, o al menos de naturaleza diferente. El agua bendita era más adecuada para la precisión y se necesitaba más para cubrir un área más amplia. Tal vez podrías ponerla en una botella con atomizador, pero probablemente sería una blasfemia. ¿Se venderían las botellas de spray de agua bendita? No de inmediato, estoy seguro, pero sin duda serían útiles. Primero, tendrían que anunciarse. De todos modos, ahora tenía que considerar qué hacer con Hilde. Después de deducir tanto como lo hizo, probablemente era mejor decir la verdad. Su mirada sospechosa se había vuelto dolorosa. A diferencia de mí, un vampiro, este no era el tipo de información que haría que me mataran. Podría intentar unirme a alguna religión, lo cual sería molesto, pero no podría ser nada peor que eso. Sí, tienes razón, yo purifiqué las cenizas. Puedo usar solo un poquito de divinidad, pero no sé cómo usar las artes divinas o cualquier otra técnica adecuada con ella. Tampoco creo en ningún dios, así que no puedo unirme a ninguna religión, admití. Si pudiera usar esas técnicas, tal vez podría haber escondido mi divinidad, de manera bastante frustrante, eso sí. Lo sabía, dijo Hilde. Tu falta de fe puede ser un problema. Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Como dije, tu divinidad es algo que cualquier usuario razonablemente talentoso puede ver. Los usuarios de divinidad son raros, como sin duda ya lo sabes. A cada religión le gustaría que hubiese más. Nadie hace proselitismo mejor que los santos, por lo que las religiones han luchado por los usuarios de divinidad desde tiempos inmemoriales. A pesar de eso, todavía no había sido explorado por ninguna religión. No cuando conocí a Nive y Miuyas, ni cuando conocí a Lilian. Quizás estaban siendo consideradas. Lilian simplemente no podría haber sabido que tenía divinidad. En cuanto a Nive y Miuyas, Nive podría haber sido demasiado celosa para decir algo al respecto. Si ella hubiera intentado que me uniera a su religión después de todo lo que sucedió, yo habría dicho que no de todos modos. ¿No puedo simplemente decirles que no estoy interesado? Sí. Sin embargo, hacer eso cada vez será latoso. También hay quienes usan métodos más toscos. Será mejor que aprendas a ocultar tu divinidad, dijo. Buen consejo, pero no sabía por dónde empezaría. Leí un libro sobre artes divinas y apenas lo entendí. El lenguaje era demasiado único para mí como para aprender algo sin mucho trabajo. Hilde pareció notar mi vacilación. Puedo enseñarte, si lo deseas. No pertenezco a ninguna organización religiosa, ofreció. Eso sonaba bastante cierto. Los elfos tenían su propia fe y pocos creían en las religiones iniciadas por humanos. Para los elfos, su fe también era más parte de su vida. El árbol sagrado era el tema de su adoración. Bueno, no de todos, y no negaban la existencia de dioses. Era complicado. En cualquier caso, la oferta de Hilde me sonaba bastante buena, pero tenía otros asuntos que atender. Además, ¿me enseñaría gratis? Probablemente no, y tenía miedo de saber qué pediría. ¿Quieres algo a cambio, verdad?, pregunté honestamente. No, no puedo obligarte a hacer nada, dijo Hilde con una sonrisa. Sin embargo, ¿puedo traer esa hierba de allí conmigo? No esperaba eso. Se refirió a la hierba en las cenizas. Había muchos pequeños brotes. Iba a dejarlos y continuar mi viaje, así que no me interesaba. ¿Por qué?, pregunté, todavía curioso por sus razones. La hierba desprendía una leve divinidad, pero no le vi de mucha utilidad. No sé cuánto decirte, Ren, pero supongo que fuiste bendecido por un espíritu de planta. Por lo tanto, las plantas crecen a partir de lo que purificas. Alguna vez hubo muchos como tú, pero ya no. El número de plantas que producen divinidad ha disminuido drásticamente. Estas son raras, así que las quiero. ¿Está bueno? Eso me dejó mucho en qué pensar. Si esto era todo lo que ella quería, tenía pocas razones para negarme. Hilde podría decirles a más personas que yo era un usuario de divinidad, pero era demasiado tarde para evitarlo. Sin embargo, ella no necesitaba pruebas. Algunas personas simplemente lo sabrían. Está bien, tómala. A cambio, enséñame todo sobre divinidad. Aún así, teníamos planes. No había tiempo para aprender de inmediato, y Hilde no podía tener tiempo para enseñar cuando estaba en medio de un trabajo. Te enseñaré por completo muy pronto, pero puedo sondear los conceptos básicos sobre cómo esconder la divinidad en ti por ahora. No te preocupes, no tardará mucho. ¿Estás de guardia nocturna?
Puedo enseñarte antes de que termines, dijo Hilde. Sonaba como un estafador que vi en la ciudad que vendía un método para perder 10 kilogramos en una sola semana. Me imagino el título de su libro, Divinidad para tontos, aprendiendo lo básico en una sola noche, al estilo Hilde. A mí me sonaba vago. Hilde notó que entrecerré mis ojos. Resulta que soy una adepta a las artes divinas. No te mostraré las profundidades de la divinidad, pero la superficie se puede tantear en una noche. Es similar a la magia, creo, argumentó Hilde y se volvió hacia Lorraine. Lorraine pareció saber a qué se refería. Bueno, pudiste aprender a controlar el maná y usar la magia de la vida en ese momento, dijo Lorraine basándose en su experiencia con Alice. Ciertamente, había algunas personas que podían asimilar eso en una noche. Algunos no, pero era una cuestión de talento. En cualquier caso, inténtalo. Solo tardará hasta el amanecer. Una lección apresurada, sin duda, pero una vez que la experimentes, podrás mejorarla por tu cuenta, dijo Hilde de una manera que pude entender. Las artes divinas no se parecían en nada a la magia, así que no sabía cómo debería sentirse al usarlas. Quizás no podría aprender en una noche, pero Hilde estaría en la capital. Incluso en el peor de los casos, podría ir a visitarla para terminar la lección, así que decidí aceptar su oferta. Listo. Tu divinidad está tan bien escondida que no me doy cuenta. El usuario promedio de divinidad no tendrá ninguna posibilidad de descubrirlo, dijo Hilde, de espaldas al cielo color naranja. Pasé toda la noche aprendiendo los conceptos básicos de las artes divinas y poniéndolos en práctica hasta que dominé algo que al menos parecía correcto. Pude controlar y ocultar mi divinidad, pero me preguntaba si estos eran realmente los fundamentos porque no fue fácil. Sin embargo, necesitaba esto para evitar problemas en el futuro, por lo que no podía quejarme. ¿Tendré que seguir así todo el tiempo?, murmuré. Es fácil una vez que te acostumbras. Piensa en ello como un entrenamiento sin parar hasta entonces. Se sentirá tan natural como respirar en una semana como mínimo. Mira, dijo Hilde y desató su divinidad. Ella había estado ocultando su divinidad todo el tiempo, así que no sabía exactamente cuánto tenía hasta entonces. Ahora que la vi liberarla, era decenas de veces mayor que la mía, si no cientos. Quizás incluso más que eso. Nive era similar, pero esto destruyó la confianza que había adquirido desde entonces. Si ella podía ocultar toda esta divinidad, entonces sus afirmaciones de ser una poderosa usuaria de divinidad eran ciertas. Sin embargo, yo apenas había comenzado a incursionar en las artes divinas, así que era difícil decirlo con certeza. Tienes mucho más que yo que no sé si podré seguir tu ejemplo. Di mis honestas impresiones. Hilde negó con la cabeza. Si perdiera frente a un joven que no supiera nada sobre las artes divinas, ¿de qué me serviría? Ahora, esto servirá para lo básico. De ahora en adelante, lee ese libro que me mostraste y continúa con tus estudios. Las lecciones del libro son precisas y deberías tener una idea de las artes divinas ahora. No sabía si el contenido del libro de Laura era correcto o si valía la pena seguirlo, así que le pregunté a Hilde al respecto. Ella le dio su sello de aprobación y dijo que estaba bien. Está bien, pero ¿y si hay algo más que no entiendo? Entonces pregúntame. Trabajo en la capital, así que ven a visitarme si tienes dudas. Aquí está mi información de contacto y mi número de registro con el gremio, dijo Hilde y me entregó un papel. Ahora, es hora de que me vaya. Los otros pasajeros de tu carruaje pueden asustarse si me ven. Despídeme de Lorraine. Me gustaría hablar de temas académicos con ella en algún momento. Adiós. Agarró la hierba de las cenizas y se apresuró a alejarse. Su paso era firme y seguro. Casi quería llamarla para que volviera. Nos acabamos de conocer, pero ella se mostró extrañamente afable. ¿Se fue?, preguntó Lorraine, notándome y frotándose los ojos. Ella había estado durmiendo. Yo no necesitaba dormir en absoluto para mantenerme saludable, pero Lorraine era solo humana. Probablemente ella podría haber cumplido con la guardia nocturna y simplemente tener algo de sueño, pero el camino por delante se iba a poner aún más rocoso, por lo que no podría dormir en el carruaje. Era más probable que los monstruos aparecieran también de aquí en adelante. Si peleaba mientras estaba cansada, entonces podría golpearme por accidente, y eso no era conveniente. Lorraine lo reconoció, así que, aunque quería hablar con Hilde, hizo del sueño su prioridad. Lorraine y Hilde tenían mucho de qué hablar. Hilde había vivido tanto tiempo que sus conocimientos y experiencia eran incluso valiosos para Lorraine. Leer libros era divertido, pero había muchas cosas que no podían enseñarte. Lorraine era una ávida lectora, e incluso ella era muy consciente de ello. Tenía sentido que quisiera escuchar lo que Hilde tenía que decir. Sí, me dijo que te dijera adiós de su parte. Además, dijo que fueras a la capital si necesitabas saber algo sobre las artes divinas. ¿La capital? No voy mucho allí.
Yo tampoco, dije. En mi caso, simplemente no conseguiría mucho trabajo de aventurero en la capital, pero Lorraine evitaba el lugar porque lo encontraba molesto. Cuando quería algo que solo estaba disponible en la gran ciudad, enviaba una carta a un conocido del Imperio Lelmudan. Incluso las ciudades más grandes de un país pequeño como Yaran eran como Malt para Lorraine. Pero, aunque ella no iba con frecuencia, lo había hecho algunas veces, a diferencia de un chico de campo en toda regla como yo. Bueno, no hay tiempo en este momento, pero lo pensaré. Por mucho que prefiera no ir a la capital, no es imposible que me convenzan. Está bien. ¿Deberíamos despertar a todos ahora? Es hora de que nos vayamos, sugerí. Dimos la vuelta despertando a los pasajeros y al cochero. Teníamos que irnos tan pronto como el sol comenzara a salir si queríamos llegar a alguna parte. Idealmente, no tendríamos que acampar 2 noches seguidas. Ninguno de los otros pasajeros parecía saber lo que sucedió. Tanto los zombies como nuestra eliminación de ellos, bueno, en realidad solo la de Lorraine, y la visita de Hilde a nuestro campamento durante toda la noche fueron completamente desconocidos para ellos. Los zombies ya estaban muertos, por lo que no había señales de vida de ellos, y Hilde era una aventurera lo suficientemente experimentada como para ocultar su presencia al ciudadano promedio. Desde la perspectiva de los pasajeros, tuvimos una tranquila noche de campamento. Bueno, el cochero pareció notar algo, pero cualquiera que condujera un carruaje por estos caminos sin pavimentar tenía que ser fuerte por derecho propio. Si lo notaba, entonces eso sería razonable. El carruaje anduvo bajo el sol de la mañana y llegó a un pueblo justo antes del atardecer. No pasó nada esta vez, para alivio mío y de Lorraine. No estaba aquí como guardaespaldas, así que preferí evitar la ansiedad de esa línea de trabajo tanto como fuera posible. No es que los ladrones que aparecían en estos caminos rurales fueran a ser muy difíciles de derrotar. Los monstruos que aparecían en el camino tampoco eran una gran amenaza, pero era más trabajo del que quería atender. Bien, parece que voy a poder dormir en una cama esta noche, dijo Lorraine mientras salía del carruaje. Estuvimos sentados tanto tiempo que nuestros cuerpos estaban rígidos. Nos estiramos mientras caminábamos, produciendo sonidos de chasquidos. El camino aquí estaba muy accidentado. El camino hacia el oeste estaba bien mantenido y libre de rocas que pudieran obstaculizar un carruaje, por lo que era un viaje más agradable. Deseaba que también se ocuparan de este camino, pero considerando el tiempo y el dinero que tomaría, no esperaba que eso sucediera nunca. Lo financiaría yo mismo si tuviera el dinero, pero no lo tenía. Solo tuve que renunciar a eso. Estoy deseando más la comida, dije. La cocina en la mayoría de los pueblos era normal, pero este pueblo tenía los manjares que mencioné anteriormente. No podía esperar a ver cómo reaccionaría Lorraine a eso, pero luego dijo algo inesperado. Oh, cierto, este pueblo es famoso por sus soules tijetamba. No puedo esperar para probarlos tampoco. Pensé que estas palabras misteriosas sonaban como nombres de hechizos mágicos. Lorraine frunció el ceño. ¿Qué? Te has detenido en este pueblo varias veces antes, ¿verdad? El plato de huevos de rana de invierno se llama soulest, y las Curtis Manx bebé fritas se llaman hetamba. Ahora que lo menciona, ya había escuchado esos nombres antes. Los nombres no eran tan impactantes como los platos mismos, por lo que no se quedaron en mi mente. Podías ver los renacuajos en los huevos de rana de invierno, y las Curtis Manx fritas todavía eran identificables como mantis después de ser cocinadas, con 5 o 6 de ellas sacadas en un plato. Cualquier mujer que se los comiera tenía que ser de este pueblo o tener muchas agallas. La mayoría se sorprendería demasiado como para llevárselos a la boca. Pero Lorraine parecía diferente. ¿Estás interesada en probar esos platos? Eso es, bueno, no sé qué decir, dije, sin palabras. Lorraine adivinó a qué me refería. ¿Crees que es extraño? Bueno, no te equivocas, pero aparecieron en un libro que le compré a un vendedor ambulante el otro día. Cuando vi que estaban disponibles cerca, quise probarlos, dijo, recordándome que compró un libro sobre cocina de monstruos. Pensé que Lorraine compraba todos los libros, independientemente del género, para saciar su sed de conocimiento, pero no esperaba que estuviera sinceramente interesada en el tema. Sin embargo, tal vez ese deseo de conocimiento hizo que se abriera casi todo, sabiendo cómo era Lorraine. Rara vez deja que los prejuicios se interpongan en algo, para bien o para mal. Por eso, todavía me aceptó cuando me convertí en un no muerto. Sin embargo, ella realmente no tenía que mostrar la misma generosidad con la comida. Ni siquiera sabía si yo estaría bien con ellos, había pasado mucho tiempo desde que comí esos platos. Al menos el sabor estaba bien. Bueno, tendría que esperar hasta la cena. Con eso, nos dirigimos a la posada. El cochero había hecho arreglos para que nos quedáramos allí con anticipación, por lo que nuestra llegada tardía no fue un problema. Sin embargo, cualquier momento en que llegáramos habría estado bien,
sabiendo lo lejos que estaba este pueblo de la civilización. El recipiente humeante contenía huevos revueltos cubiertos de una sustancia gelatinosa. Eran lo suficientemente transparentes para ver los renacuajos gigantes en su interior. Eso fue lo mejor. Junto a él había un gran plato de no solo 5 o 6, sino 20 o 30 mantis fritas en una gran pila. Eso fue todo un espectáculo para ver. De hecho, ya no tenía hambre con solo mirarlo. No quería tocar el jetamba. Sentada a mi lado, Lorraine llenó su plato y se los comió como cualquier otra comida. ¿Qué? Rent, ¿no vas a comer? Bueno, tal vez no te sepa bien sin sangre, dijo, lo suficientemente considerada como para susurrar la última parte. Ese no era el problema. Simplemente no me gustaba cómo se veía la comida. Atara nunca había tenido una cocina tan flagrantemente incivilizada. Sin embargo, apenas teníamos ranas de invierno Curtis Manx alrededor de Atara, así que probablemente eso fue parte de eso. Se comían estos monstruos alrededor de estas partes parcialmente para reducir su número cuando aún eran pequeños, pero no había necesidad de eso cuando no estaban presentes para empezar. No, no es eso. Comeré un poco, lo juro, insistí, llorando internamente mientras ponía una cantidad insignificante de huevos de rana en mi plato. Eran firmes y pude ver que los renacuajos gigantes todavía se movían por dentro. Arrepentido de quitarles la vida, me los metí en la boca y toqué la sustancia gelatinosa con la lengua. Tenía una textura extraña, suave, pero empapada de jugos del estofado que les daba un fino sabor. Trabajé en la voluntad de comer más, mordiendo un renacuajo. Un sabor suave llenó mi boca, contrario a su apariencia enfermiza. Era ligeramente dulce, mientras que los jugos eran sabrosos. Nunca podría tener suficiente de estos, si tan solo se vieran como algo normal. Luego fueron las Curtis Manx fritas. Sorprendentemente, solo quedaban algunas de ellas. Estaba en la misma mesa que Lorraine y los otros pasajeros, quienes comieron sin problemas. Escuché todos los crujidos y supe que provenían de las mantis, por lo que debería haber sido obvio. Extendí la mano para agarrar una Curtis Manx e hice contacto visual con ella. Perturbado e incapaz de tolerar mirar fijamente a este insecto en silencio por más tiempo, me lo metí en la boca de cabeza y lo mordí por la mitad. La sensación crujiente se extendió por todas partes, junto con un sabor refrescante atípico de los alimentos fritos. Me pareció bueno, perfecto para acompañar un poco de cerveza, y resultó que el cochero y el hombre de mediana edad estaban bebiendo cerveza con ella. Me preocupaba cómo iría el viaje de mañana, pero las tortugas gigantes eran lo suficientemente inteligentes como para arrastrarnos correctamente, incluso si los latigazos del cochero eran irregulares. Eventualmente superé mi repulsión y comí la comida como lo haría con cualquier otra cosa. Sin embargo, la próxima vez que viniera a este pueblo, probablemente volvería a pasar por esto. Lorraine dijo que quería volver a comer esto en algún momento, por lo que probablemente pasaríamos de camino a casa. Tenía que prepararme mentalmente antes de eso. Gracias a ustedes dos, pudimos comer comida sabrosa durante todo este viaje. Si alguna vez los vemos en Malt, les invitaremos a algo bueno, dijo la chica joven después de bajarse del carruaje. Se lo debemos, agregó su padre, de pie junto a ella. Escuché que lucharon contra algunos monstruos una noche también. Esto no es mucho, pero tomen. Nos regaló una moneda de bronce. No, solo estábamos defendiéndonos. Si quiere hacer algo por nosotros, puede invitarnos a una buena comida cuando vuelva a Malt, asumiendo que volverá, sugirió Lorraine. Hablamos un poco con el hombre de mediana edad y la chica joven, lo suficiente para saber que regresaban a la aldea donde vivían la madre y los abuelos de la chica. Se quedaban en Malt por motivos de trabajo la mayor parte del tiempo, pero volvían a su aldea cuando tenían vacaciones. La madre se hacía cargo de los abuelos. Era una historia común. ¿Estás segura? Normalmente, a un aventurero de clase Silver le pagarías incluso en monedas de plata, dijo el hombre. Las clases Silver y Bronze eran títulos convenientes porque proporcionaban una estimación del precio de los servicios del aventurero. Los aventureros de clase Silver solían llevarse 1 o 2 monedas de plata, pero ahora eran aún más caras gracias a la inflación. Los aventureros de clase Bronze una vez tomaron una moneda de bronce, pero, por supuesto, su precio de venta también había aumentado. Aún así, hacíamos 1 o 2 monedas de plata como máximo. La billetera de un aventurero de clase Bronze nunca estuvo en el mejor de los estados. Está bien. No estábamos aquí por trabajo. Ni siquiera fue por la bondad de nuestro corazón. Nosotros también viajamos y fue agradable tener gente con quien hablar también. Hasta luego. Diablos, ¿no ves muchos aventureros generosos hoy en día? Bien, hasta la próxima entonces, dijo el hombre de mediana edad. Se despidió y entró a la aldea con su hija. Es hora de irnos, dijo el cochero y puso el carruaje en movimiento. Todavía estábamos en el tercer día de viaje. Faltaban 3 o 4 más.
Los únicos pasajeros que quedábamos éramos nosotros, el cochero y la pareja de ancianos. Sé que sigo burlándome de lo rural que es tu hogar, pero tal vez yo no he viajado lo suficientemente lejos, dijo Lorraine mientras asomaba la cabeza fuera del carruaje. Ella tenía razón. Estábamos rodeados de nada más que montañas y bosques. Hasta donde habían bajado el padre y la hija, todavía quedaban caminos como los que se veían alrededor de las aldeas. Pero ahora había montañas, 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 bosques y más montañas. El camino estaba lo suficientemente nivelado como para que un carruaje pudiera cruzarlo, pero apenas. El cochero tenía la habilidad y el carruaje tenía la durabilidad para soportarlo, pero esta parte siempre daba miedo. Si el carruaje se averiaba, tendríamos que caminar. La pareja de ancianos se bajó ayer, por cierto. La distancia entre la carretera y su destino les obligaría a caminar un poco, así que Lorraine y yo los llevamos el resto del camino hasta allí. Afortunadamente, el cochero dijo que esperaría a que volviéramos. Incluso dijo que acamparía allí mismo y esperaría a que volviéramos si no regresábamos ese día. Esa era una buena ventaja para los caminos rurales. Los carruajes en dirección al oeste nunca fueron tan flexibles. A menudo estaban llenos al máximo de su capacidad, y la gente de la ciudad siempre estaba preocupada por llegar a sus lugares a tiempo. Las llegadas tardías generaban toneladas de quejas, y los pasajeros exigían la devolución de su dinero. En este camino, tal cosa no era posible. Eso pudo deberse en parte a que la gente del campo era más perezosa, pero el cochero no esperaba ganar mucho dinero sin importar lo que sucediera, y los pasajeros estaban dispuestos a ir con la corriente. Bueno, sí, si no estuviera tan lejos, visitaría mi hogar con más frecuencia. Se necesita tiempo para llegar aquí, tiempo que no tenía. Afortunadamente ahora puedo arreglármelas sin trabajar constantemente, pero hasta hace poco tuve que esforzarme todos los días para poner comida en la mesa, dije. Eso era típico de los aventureros de clase Brands. Si tuvieras un grupo, podrías trabajar de manera más eficiente y evitar tanta pobreza, pero yo no lo tuve. Aunque, quizás a mí también me gustaba gastar demasiado dinero. Estaba obsesionado con los objetos mágicos aparentemente inútiles. Si me hubieras dicho que estabas pasando por momentos difíciles, te habría dado un préstamo sin intereses. ¿Cómo podría pedir eso? Quiero ser tú igual. Temía que mi indigencia me dejara también socialmente aislado, pero si Lorraine decía que ofrecería dinero, probablemente lo haría. Aún así, no quería pedir nada. No mientras todavía tuviera otras opciones, al menos. Si llegaba al peor de los casos, entonces podría haberme visto obligado a abandonar mi orgullo, pero luego me esforzaría por devolverle el dinero por el resto de mi vida. Los amigos de toda la vida eran preciados para mí. No necesitas ser tan terco. Bueno, tal vez así es como eres, reconoció. Era cierto, vivía la vida como quería. Si renunciara a eso, sería mi muerte. Por eso, a pesar de que era un no muerto, todavía me consideraba vivo. Mi voluntad está viva. El carruaje siguió adelante durante otro mediodía más o menos. Ya casi llegamos, murmuró el cochero. Lorraine y yo miramos hacia afuera y vimos que la carretera se iba abriendo gradualmente. Llegamos al punto donde los aldeanos de Atara usaban la carretera, por lo que tenía mantención hasta cierto punto. Un río corría a lo largo del camino, así que probablemente esa fue la razón. Reconocí el paisaje por aquí. Finalmente, dijo Lorraine, exhausta. Incluso ella tuvo problemas con todos los temblores. Ella era de la ciudad, así que dudé que alguna vez viajara en un carruaje que se balanceaba tanto. Puedo verla ahora. Es la aldea de Atara, susurré. Lorraine también miró al frente. ¿Una cerca de madera? Parece algo primitivo. Puede parecer así, pero la curandera de Atara cubre esa valla con una droga que es extremadamente eficaz para protegerse de los monstruos. Y si algunos monstruos logran pasar, hay cazadores que pueden hacerse cargo de ellos. Sus defensas son buenas. Si aparecía algo demasiado poderoso, tendrían que llamar a los aventureros, pero tenían suficientes personas que podían acabar con los goblins o los slimes. Incluso en lo profundo de las montañas, la vida era posible. Ya lo oí, pero esta aldea es un poco extraña. Hay ciudades autónomas con sus propias defensas contra los monstruos, pero no muchas aldeas pequeñas en las montañas pueden presumir de lo mismo. O tal vez simplemente soy una ignorante, y esto es normal en las aldeas de montaña. No estoy seguro. Solía pensar que era normal, pero cuando lo pienso ahora, es un poco extraño. Las drogas de la curandera son inusualmente efectivas y los cazadores parecen más fuertes de lo que deberían ser. También está ese misterioso santuario donde fuiste bendecido. Le dije a Hilde que venía contigo por curiosidad como excusa, pero suena realmente interesante. No puedo esperar para investigar, dijo Lorraine emocionada. No me importaba, pero para mí, era una aldea común y corriente.
No podía imaginar que ella encontraría nada fuera del santuario. Pero podría pensar en eso después de que llegáramos allí. Con eso en mente, esperamos a que el carruaje llegara a la aldea. Si te gustó el capítulo, no olvides dejar tu like y suscribirte.